Bueno, buenas noches. Vamos a ver si es posible que ahora sí empecemos. Ahora sí se me escucha, ¿cierto? Correcto, profesor, ahora sí. Sí, Yo lo profe. Bueno, escucho. gracias. El tema con Sí, Google profe, sin Meet. problemas. Ok, gracias. El tema era que con Jitsi Meet hasta el semestre pasado se podía perfectamente grabar la clase. Yo, bueno, seguiré intentando a ver qué es lo que, a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, si no, es que creo que con Google Meet no se pueden grabar las clases. Igual el material yo se lo puedo enviar por el correo, por eso no hay problema. Okay, bueno, entonces un poco la dinámica va a ser esta. Yo les envío en la tarde ¿cómo se llama? El enlace para la clase. En el caso de Google Meet, bueno, será en si no en el momento cuando yo me esté incorporando. Pero bueno, con Jitsi la idea es que se envía y luego ya se van agregando. Normalmente trato, porque mientras que llego de la oficina y eso, 7, la idea es empezar a las 7:30, cosa de estar a las 8:15, así terminando la clase. Hoy, bueno, se nos presentó esta situación y nada, vamos a ver cómo lo podemos subsanar. En general, bueno, la idea es que ustedes en el chat, en Jitsi, ahora lo hacen aquí ¿cómo se llama? En el caso del Google Meet, pues se registran, ponen su nombre, porque a veces puede estar con nombres que no se entienden bien. Bueno, como es un poco para yo luego llevar el control de la asistencia. Yo trato de llevar el control de asistencia. Es importante, bueno, estarán al tanto un poco de la situación que se plantea con Actuariales 1. Hay mucha más demanda de la capacidad que hay en la escuela para todos los alumnos. Entonces es importante que aprovechen la oportunidad de que les hayan seleccionado para que puedan ver la materia. Y eso pasa fundamentalmente por tratar de estar pendientes de las clases y, bueno, llevar la materia lo más al día que se pueda. En principio, como les decía ayer, la profesora María Teresa me hizo saber que en la escuela no está todavía apta para que todas las personas que quieran dar clases presenciales lo puedan hacer. Tienen que habilitar unos pizarrones, unos salones, etcétera. Entonces, bueno, en el caso nuestro, lo que me dijeron es que de momento tengamos las clases virtuales y luego a partir del día 23, si será el 23 o cuando sea, que a lo mejor se podrán hacer las clases presenciales. Yo las clases presenciales, las que pueda, sí me gustaría dar algunas, tendrán que ser en las mañanas a primera hora, 7:15, para que no me trastorne la cosa con el horario de mi trabajo, ¿no? Obviamente yo tengo un trabajo como todos, pues, de 8 a 5 y claro, de 7 hasta las 8:30, bueno, que llegue a las 9 un día, no está bien, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, no puedo estar saliendo, por ejemplo, a dar clase a las 11 de la mañana o a la 1 de la tarde. Esos horarios para mí son impracticables, pues. Entonces, nada, bueno, vamos a empezar la clase de hoy y vamos a ver si al final nos quedamos con Google Meet o se puede trabajar con Jitsi. Entonces, ¿había alguien que quería comentar algo? Bueno, nada, entonces vamos a ver si podemos compartir. Y yo en el caso, yo cuando pregunte algo de confirmación, claro, pueden confirmar o así verbalmente, ya en lo que confirme uno, bueno, ya no hace falta que los demás confirmen, ¿verdad? Digo, es por temas de tráfico, de dar tiempo. Y si no, confirman por el chat. Ajá, voy a ver si puedo. A ver. Okay. ¿Se ve la presentación? Sí, profesor, cuando yo la veo. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces a empezar. Esta clase de hoy es una clase que, bueno, ya vamos a entrar en materia y, ¿cómo se llama? Y bueno, luego ya va a haber una introducción y luego ya entramos propiamente con la materia. Luego ya más adelante, ajá, a ver. Bueno, si lo puedes hacer con tus compañeros, oye, te lo agradeceríamos.
Bueno, si lo pueden hacer así, compartirlo con los compañeros. Yo igual este material yo se lo paso, ¿no? O sea que, bueno, de hecho este material está por ahí, pues ya lo he pasado otros semestres, así que, pero bueno, de todas maneras, si se graba la clase, porque siempre se puede hacer algún comentario y eso también ayuda un poquito, ¿no? Luego ya la semana que viene, que yo nos terminemos de organizar, porque esto ha sido así un poquito atropellado, ya empezamos a hablar de cómo vamos a estructurar la materia en cuanto a los exámenes y todo eso. Ok, a ver cómo lo vamos a hacer, a ver si este semestre se puede hacer de una manera un poquito mejor que otros semestres, ¿no? Pero bueno, para que no se los haga tan tarde, vamos a empezar con la asignatura propiamente dicha. Okay, bueno, ya ustedes saben, mi nombre es Felipe Moreno y nada, la materia en la que nos encontramos es Matemáticas Actuariales 1 en el 7º semestre, que viene ya después de que ustedes han visto lo que es Teoría de la Mortalidad y Financieras 2. Okay, como vamos a ver ahora, precisamente esta materia combina ambos elementos, las financieras con todo el tema de las probabilidades de vida y de supervivencia y fallecimiento que se ve en Teoría de la Mortalidad. Entonces, a modo de introducción, uno de los elementos que más vamos a ver es todo lo que tiene que ver con el valor actual. Fíjense que el término valor actual, así como su formulación, no es algo desconocido para nosotros, puesto que lo hemos venido desarrollando bastante en las matemáticas financieras. Pero en matemáticas financieras, nosotros siempre veíamos un valor actual, era el monto que se va a pagar dentro de N años por su factor de actualización financiera, por supuesto, pero ahí, aunque no se decía, se partía del supuesto de que va a haber certeza en el pago. Es decir, en los N años es un dinero que con certeza se va a recibir. ¿Cuánto vale ese monto M ahorita que se va a recibir dentro de N años? Bueno, y era M por B a la N. En el caso de matemáticas actuariales, en general, sea lo que sea que estemos viendo, el pago está sujeto a que ocurra una contingencia. Entonces ahora ya el valor actual toma otra forma y se compone de 3 elementos, que es el monto que corresponde al pago, el factor de actualización financiera de cuando esté previsto que ocurra el pago, en este caso es dentro de N años, medidos desde el momento actual, y también tenemos la probabilidad asociada a la contingencia que da derecho al pago, cosa que no teníamos en matemáticas financieras. En el caso de matemáticas actuariales 1, las contingencias que dan derecho a indemnizaciones son la supervivencia o el fallecimiento del asegurado. Y solo se aplica a un asegurado. Matemáticas actuariales 1 actúa, bueno, ya de por sí es una materia que ya de aquí, ya digamos con esto ya se producen reglamentos actuariales para los productos que más se venden de vida, ¿no? Pero a la vez sirve como una especie de materia introductoria para lo que viene después, puesto que todo lo que es las matemáticas actuariales no se restringen a las contingencias de vida, fallecimiento, de supervivencia, fallecimiento y a una sola persona. Puede haber otras contingencias, como pueden ser la invalidez y bueno, está la viudedad, la orfandad, etcétera. Y también pueden aplicarse a varios asegurados. Cuando se trata de varios asegurados es lo que se desarrolla en matemáticas actuariales 2. En la práctica comercial es poco común lo de que haya pólizas que indemnicen con varios asegurados. Usualmente lo poco que hay por ahí está asociado a cuando se trata de algún préstamo hipotecario y entonces, bueno, puede ocurrir que la deuda la adquiera un matrimonio y entonces se indemnice por alguna combinación que afecte a las vidas de ambas personas. Pero no es muy usual, pero bueno, existe, ¿no? Y lo de que haya varias contingencias, sí, eso es lo que ustedes van a ver luego en Actuariales 3 y tiene toda su aplicación en lo que es matemáticas de pensiones. Entonces, ya sabemos que o sea, la base, el ADN del cálculo actuarial son estos 3 elementos. Que luego eso se puede complicar hasta el infinito, ciertamente. Pero la esencia es la misma y es la misma que van a ver de aquí hasta bueno, cuando estén en su vida profesional también.
Son tres elementos: monto a indemnizar, factor de actualización y probabilidad asociada a la contingencia que da derecho a la indemnización. Entonces, por una parte, uno de los elementos es el monto a indemnizar. Ese monto a indemnizar nos lo va a decir las características de la póliza. La póliza dirá, bueno, esta es un seguro que va a indemnizar en el caso de que la persona sobreviva 20 años, le va a indemnizar 1.000.000 de bolívares, por ejemplo. Bueno, es la póliza la que te va a decir cuánto se va a indemnizar e incluso también cuándo se va a indemnizar. Luego el BALN es el factor de actualización financiera. El plazo de actualización lo indican las condiciones de la póliza, que es cuándo se indemnizará. Y la tasa de interés viene de las bases técnicas, que ahora vamos a hablar de lo que son las bases técnicas. Y finalmente tenemos la probabilidad asociada a la contingencia. Las condiciones de la póliza indicarán cuál es la contingencia que da derecho a la indemnización: la supervivencia, el fallecimiento, etc. Entonces, fíjense que todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, con lo primero que comienza, es con la descripción del beneficio. Esta póliza paga tanto si ocurre tal cosa y en tal momento. Eso es lo fundamental, la descripción del beneficio. De hecho, cuando luego ya ustedes, bueno, habrá algunos que ya estarán en eso, tengan que hacer algún reglamento actuarial o trabajar en eso, lo primero que se hace es el condicionado de la póliza, porque ese es el que dice cómo funciona la póliza, qué es lo que paga y cómo lo paga y cuándo lo paga. Y con base en lo que diga el condicionado es que vienen los cálculos actuariales. ¿Okay? Y eso aplica, o eso se cumple para vida y se cumple para cualquier otro tipo de póliza. Bueno, la probabilidad asociada es la correspondiente a la tabla de mortalidad de las bases técnicas. Okay, entonces aquí tenemos los tres elementos. Ya les digo que los vamos a repetir hasta la saciedad. Las bases técnicas, ¿verdad?, son las referencias para efectuar los cálculos. Entonces fíjense que allá antes, en la lámina anterior, mencionamos dos. Lo que tiene que ver con el factor de actualización, que va a ser la tasa de interés, y las tablas de mortalidad. La tasa de interés se conoce como tasa técnica y es la que se usa para todos los cálculos de actualización. Y la idea es que cumpla hasta donde se pueda dos condiciones que son contrapuestas. Por una parte, interesa que sea elevada. ¿Qué pasa si una tasa de interés es más alta? Lo que ocurre es que va a generar valores actuales más bajos y eso va a hacer que el precio sea más atractivo para los asegurados y para que lo puedan pagar. Pero tiene el otro lado, que es que la tasa técnica que se incluya en un reglamento actuarial compromete a la aseguradora. La tasa técnica es un interés que la compañía de seguros le tiene que cumplir a los asegurados, como vamos a ver más adelante. Entonces, no puedes poner una tasa técnica demasiado elevada porque la compañía tiene que estar en posibilidad de cumplirla, de conseguir ese rendimiento en el largo plazo. Una póliza de vida puede durar muchísimos años, 10, 20, 30, lo que sea. Entonces, bueno, predecir cómo va a ser el futuro en 30 años se puede imaginar. Entonces, garantizar que puedes conseguir una tasa técnica determinada para un periodo tan largo, bueno, quiere decir que tienes que ser bastante conservador en ese sentido. Además, hay que tomar en cuenta que las compañías no pueden invertir las primas o el dinero de los asegurados en cualquier cosa. Eso está todo regulado porque tienen que ser fundamentalmente instrumentos financieros que sean confiables, que de verdad vayan a pagar. Y ya sabemos que cuanto más confiable es un instrumento financiero, sus tasas de interés suelen ser pues más conservadoras, más limitadas. ¿Okay? Eso es en lo que respecta a la tasa de interés. Y con respecto a la tabla de mortalidad, ya por la asignatura teoría de la mortalidad ya la conocen, debe ser una tabla que esté adecuada a la contingencia del caso. Normalmente cuando hablamos de un seguro de vida, que nos referimos a fallecimientos, pues son las tablas de mortalidad normales. Cuando se trata de rentas vitalicias, tienen que ser tablas de rentistas. ¿Okay? La otra cosa es que tiene que ser una tabla adecuada a la población asegurada y que sea lo más actualizada posible. No todos los países, en el caso de Venezuela pasa, generan tablas de mortalidad constantemente. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se asimilan o se utilizan las de otros sitios. Aquí es muy común utilizar tablas de mortalidad americanas. Las CCO son las
las más usuales. Y también en el caso de las rentas vitalicias se usan tablas a lo mejor de experiencias que se asimilan, pues, como por ejemplo el caso de tablas chilenas también, ¿no? Las bases técnicas a utilizar para cualquier seguro de vida las va a aprobar la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. ¿Cuándo las va a aprobar? En el momento en que nosotros sometamos un reglamento actuarial a su revisión, ellos van a verificar que todo esté en orden. Okay, entonces, cuando nosotros hablamos de valor actuarial de una póliza, realmente eso es, se usa el término prima pura única de esa póliza. Fíjense que esta expresión está compuesta de un sustantivo que es prima y dos adjetivos, pura y única. El prima, como ya sabemos, es la contraprestación que en función del riesgo debe pagar el tomador a la aseguradora. El concepto normal de la palabra prima. Pues. Es pura, el adjetivo pura se refiere a que solo incluye el costo de las contingencias a cubrir, sin considerar otros gastos. Administración, gastos comerciales, la utilidad de la empresa. Una compañía de seguros, bueno, una compañía de cualquier cosa, pero en particular de seguros, obviamente para operar no solamente gasta en pagar siniestros, que son en cubrir las contingencias previstas en la póliza, esta también necesita incurrir en una serie de gastos para operar, como son los sueldos de los empleados, la compensación que deben recibir los vendedores, los gastos de infraestructura, los aportes y contribuciones, etcétera. Entonces, en esta primera fase que vamos a trabajar ahora, vamos a trabajar únicamente con primas puras sin incluir esos recargos. Si nos da tiempo, al final de la materia, veremos cómo se incluyen todo lo que son los recargos, todo este tipo de recargos, y esos recargos dan lugar a la prima comercial. Entonces, en este sentido, en este contexto, el adjetivo pura se opone al adjetivo comercial. Ya cuando hablamos de la prima comercial, incluye la prima pura más todos estos recargos para los gastos. Y también el adjetivo única se refiere a que en esta fase en la que vamos a estar haciendo la formulación y unos cálculos que yo les voy a hacer llegar, lo que estamos viendo es como si todo el cálculo se mide, se evalúa al comienzo, en el momento cero, en el origen, ¿verdad? Al comienzo de la vigencia. Eso, desde el punto de vista, digamos, didáctico y también incluso como forma de trabajar, como procedimiento para trabajar, es un paso inicial y está bien, pero no es lo usual. Hay que ver el contexto de cómo se trabaja comercialmente. Las primas únicas, las primas puras únicas o comerciales únicas suelen ser montos bastante elevados y si eso saliera a la venta así, pues dificultaría mucho a los asegurados poderlo pagar. Hay unos contextos en los que se paga, en los que se usa prima pura única, pero bueno, ya eso lo veremos más adelante. En el caso de los seguros de supervivencia, se usan indistintamente ambas expresiones. Uno dice valor actual, prima pura única. Cuando hablamos de los seguros por fallecimiento, solo se utiliza la expresión prima pura única. Hay una serie de seguros o de tipo de beneficios que son los beneficios estándar, que los vamos a ver a continuación, y los cuales tienen su propia simbología para la prima pura única, como vemos aquí. Estos son 3 ejemplos, ahora ya los vamos a desarrollar con más tiempo, ¿no? Luego después puede haber, obviamente, seguros y en la práctica comercial no hay tanta variedad. Aquí en la materia vamos a ver cualquier cantidad de casos distintos y ya, obviamente, ahí la mayoría no van a ser seguros estándar y entonces usará una simbología genérica que ya la iremos viendo. Otras consideraciones, en este momento cuando vayamos a hacer la formulación, vamos a trabajar con una suma asegurada de una unidad monetaria. Ahora para la formulación inicial, para toda esta fase inicial de las próximas clases. Y vamos a hacer mucha referencia a la edad X a la fecha de contratación. La edad X, ese valor, es la edad actuarial del asegurado cuando se emite la póliza. Se entiende por edad actuarial a la edad correspondiente al cumpleaños más cercano a la fecha de medición, sea anterior o posterior a la misma. Es decir, si una persona tiene 30 años y 2 meses, su edad actuarial es 30 años para efectos
de esta formulación y de los cálculos. La formulación dice X y ya, ¿no? Es a la hora de que tuviéramos que hacer un cálculo. Pero si, por ejemplo, la persona tiene 30 años y 7 meses, ya su edad actuarial serían 31 años. El concepto de edad actuarial normalmente se usa solo para vida. No es usual que se use para HCM, incluso funerario, que es un seguro de vida de alguna manera. También muchas veces se usa edad, años cumplidos, pues no usa edad actuarial. El tema de usarlo, la edad actuarial es que es más exacto, obviamente, se acerca más a la realidad. Lo que pasa es que ustedes saben que lo exacto y lo práctico a veces no coinciden. Entonces, yo sé de sitios, por lo menos en Panamá, hay muchas compañías que directamente no usan para la tarificación la edad actuarial, sino la edad, los años cumplidos. Es decir, llega un asegurado con 30 años y 11 meses y le aplican la tarifa de 30 años, aun cuando le correspondería la edad actuarial de 31. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista teórico como si estuviéramos trabajando con edad actuarial. Ojo, esto es simplemente a nivel conceptual. A la larga nuestras fórmulas van a decir X y ya está, ¿no? De donde provenga el X no es en este caso lo que más nos importa. Ok, entonces vamos ahora a empezar con la formulación de las primas puras únicas de varios tipos de seguros de vida. Esto nos va a servir de introducción porque son elementos que vamos a ver constantemente bajo otras formas, pero va a ser lo que vamos a estar desarrollando en la materia. Vamos a empezar con el caso más sencillo. El nombre de la póliza se llama Dotal Puro. Y aquí tenemos la descripción del beneficio. Consiste en el pago a una persona de edad X a la fecha de contratación de una unidad monetaria a los N años de emitida la póliza y si llega con vida a los N años de emitida la póliza. Entonces aquí tenemos los tres elementos: el monto a indemnizar, cuándo se indemnizaría dentro de N años y la contingencia asociada, que es la supervivencia precisamente de esos N años. El nombre de dotal puro se usa para diferenciarlo del dotal mixto o simplemente dotal. Cuando la gente dice dotal se refiere al dotal mixto. Pero bueno, que también contempla, además de la indemnización por supervivencia, que es la que estamos viendo ahorita, indemnización en caso de fallecimiento. Pero lo del dotal mixto lo vamos a ver más adelante. En la línea del tiempo, si lo representamos, tenemos una unidad monetaria que vamos a recibir dentro de N años, si llegamos con vida, y su valor actual lo estamos midiendo aquí en el origen. Entonces aquí tenemos el monto es 1, el factor de actualización financiera es B a la N, y la probabilidad asociada a la contingencia, que da derecho a la indemnización, es la probabilidad de que una persona de edad X sobreviva N años. Entonces es NPX. Aquí un detalle con la nomenclatura. Ese es otro elemento, sirva esta clase de introducción. Lo de la nomenclatura hay que ser detallista con eso de la nomenclatura. Yo soy bastante minucioso con eso. Y bueno, y es que tiene que ser así porque este es prácticamente vamos a desarrollar un lenguaje que es toda esta formulación actuarial. Y por ejemplo, ¿a qué viene el caso? Porque aquí, esta P que está aquí es una P minúscula. Y tiene que ser minúscula, porque la P mayúscula se usa para otra cosa dentro de este contexto. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la prima pura única. Va a ser el producto de B a la N por 1, obviamente como 1 es el elemento neutro del producto, no lo escribimos, por NPX. La prima pura única del dotal puro, como es un seguro estándar, tiene su símbolo propio y es este que tenemos aquí. Vamos a analizar cómo funciona este símbolo. Este símbolo tiene un elemento principal que es la A mayúscula. Esto ya lo sabemos también de financiera y significa que se realizará un único pago. X es la edad a considerar para el cálculo, que ya sabemos que es la edad actuarial a la fecha de contratación. Y fíjense que está unida con 2 puntos con N, que es el periodo de tiempo involucrado. Hay un 1 que está encima de la N. ¿Qué nos dice ese 1? Nos indica el orden en el que deben fallar o terminar los elementos involucrados. Aquí tenemos 2 elementos
que son los que nos dicen cómo funciona la póliza. Tenemos la edad y el término cierto, X y N. Al estar el 1 encima de la N, lo que nos está diciendo que para que pueda proceder el pago, primero tiene que fallar N antes que X. ¿Qué significa fallar N antes que X? Que primero se termina N antes que X, es decir, que la persona tiene que estar viva cuando hayan pasado N años. Esa es la interpretación del símbolo. Otra manera de llegar, fíjense que esa es una primera forma, una primera manera de formularlo. Vamos a ver esta otra, que es la siguiente, que es la ecuación de equilibrio financiero. Al comenzar la póliza, hay LX asegurados que pagarán la... Esto es un supuesto, ya sabemos que lo de LX es una abstracción simplemente para efectos de este desarrollo teórico, ¿no? Entonces podemos partir de que hay LX asegurados que pagarán la prima pura única. Entonces, el total de lo que van a pagar los LX, de la prima pura única que pagan los LX, tiene que ser, porque la van a pagar ahora, tiene que ser igual al valor actual en ese momento, en el origen, del total que indemnizará la aseguradora. ¿Qué va a indemnizar la aseguradora? Una unidad monetaria por cada sobreviviente dentro de N años, que serán LX más N personas. Como se va a pagar en N, su valor actual va a ser este. Entonces, fíjense que la prima pura única que van a pagar ahorita los LX va a ser igual al valor actual del monto a indemnizar, que son LX más N unidades monetarias, que actualizado es B a la N. Claro, si pasamos LX dividiendo, obviamente aquí, al dividir LX más N entre LX, nos va a dar NPX, que es lo que teníamos allá arriba. O sea, por ahí ya llegaríamos a lo mismo, pero no es lo que nos interesa ahora. De aquí se puede desarrollar otra manera de formular los cálculos. Es que si multiplicamos numerador y denominador por B a la X, nos queda esta división. LX más N por B a la X más N. Dividido entre LX por B a la X. Fíjense que hay coincidencia entre la edad a la que se refiere el número de sobrevivientes, la función del número de sobrevivientes, con el exponente del factor de actualización. Ese producto, cuando hay esa coincidencia, da lugar a estas expresiones D mayúscula X más N y DX, donde DX es lo que se llama una función conmutativa o más conocido como conmutativo. Los conmutativos nos sirven para los cálculos y también sirven para ciertas formulaciones como vamos a ver ahora. Pero sin embargo no es imprescindible utilizarlo. Es decir, nosotros podemos llegar al cálculo de esta manera o hasta aquí. No necesitamos utilizar los conmutativos. Los conmutativos, bueno, pueden ser prácticos, sobre todo uno los puede usar, pueden resultar prácticos en el caso de usar, si uno trabaja con hojas de cálculo, que obviamente con el Excel es mucho más fácil, son tablas y se hace mucho más fácil su manejo. Pero bueno, es una forma de trabajar y ayudan en la formulación. Fíjense lo siguiente. Aquí es importante resaltar que hay una diferencia importante entre lo que es el valor actual de un pago cierto, que es D a la N, por la prima única del total puro, la prima pura única, que es D a la N por NPX. ¿Y cuál es la gran diferencia conceptual de cómo funciona? Es que en el caso del total puro, no hay certeza de que el pago de la unidad monetaria vaya a ocurrir, porque la persona puede fallecer durante esos N años. En el caso del pago financiero, sí, porque está establecido que es un monto cierto. Entonces, fíjense lo que significa esto. De los LX asegurados que aportan la prima pura única, no todos van a recibir la unidad monetaria. Los que fallezcan no la van a recibir. Eso genera para los LX más N que lleguen vivos, que sobrevivan, lo que se conoce como la ganancia por supervivencia. Pues se benefician de la prima pura única pagada por los que fallecen y así se abarata el monto de dicha prima pura única. El reflejo en la formulación es que hace que esta prima pura única sea menor que B la N, porque ya sabemos que NPX es un número menor que 1.
Pues ya es bastante tarde, vamos a ver solamente la primera renta y mañana continuamos con lo demás. Vamos a hacer esta introducción a las rentas contingentes. Ajá, si en lugar de un beneficio por supervivencia con un único pago, que es el que vimos, un total puro, se considera una serie de pagos periódicos, siempre que el asegurado esté con vida a la fecha en la que es exigible cada pago, ¿verdad? Estaremos frente a rentas contingentes. En financieras vimos muchas rentas, pero eran ciertas. O sea, el pago siempre ocurría. La formulación usual del valor actual o prima pura única de las rentas contingentes es la suma de los valores actuales de cada uno de los posibles pagos. Es como si estuviéramos haciendo la suma de las primas puras únicas de varios totales puros. Y también existe otro enfoque que contempla el fallecimiento del asegurado y evalúa el valor actual financiero de lo que ha recibido un asegurado, dado que ha fallecido en un determinado periodo de tiempo. Ambos enfoques son equivalentes. Si bien el usual, el que más se utiliza es el primero, pero igual los vamos a ver los dos, ¿no? Entonces vamos a ver el caso más sencillo y mañana continuamos. Se trata de, la que vamos a ver ahora es la renta anual vitalicia vencida, cuya prima pura única se denota por este símbolo de la X, una minúscula. Entonces el beneficio se describe así. Consiste en el pago a una persona de edad X a la fecha de contratación de una unidad monetaria al final de cada año póliza mientras esté con vida. Entonces, fíjense, antes teníamos un solo pago, ahora tenemos cualquier cantidad de pagos, empezando obviamente en el primer aniversario y así sucesivamente. Eventualmente, ¿dónde irá el último pago? Bueno, donde ya se acabe donde llegue la persona, pues, hasta donde sobreviva la persona. Sería dentro de omega, que es la edad límite, menos X, menos la edad de contratación. Entonces, si vamos considerando que es como si hubiera varios totales, este valor actual de esta renta vitalicia no va a ser sino la suma de los valores actuales de cada uno de esos posibles pagos. Entonces empezamos con el primer pago, que es el que ocurre al final del primer año póliza, y así sucesivamente. Luego el valor actual del pago del segundo año póliza, el valor actual del pago del tercer año póliza, y así hasta que lleguemos al final. Esta es la formulación. Ya sabemos que en omega menos X, la persona no va a llegar con vida omega. Se supone que es el límite de la tabla y ahí están todos muertos. Pero bueno, a efectos de la formulación lo incluimos. Cuando utilizamos la sumatoria lo podemos escribir así, siendo el T que T cuenta los años. Usualmente es práctico en la práctica se suele poner el símbolo del infinito en el límite superior de la sumatoria, pero aquí infinito no tiene el sentido matemático de infinito, usualmente, sino a lo que se refiere más bien que es hasta el final de la tabla. Ese final de la tabla puede ser, si la edad de contratación es 30 y la tabla llega hasta 100 años, bueno, será 70, pues, lo que sea. Pero aquí este símbolo se refiere al final de la tabla. Y de nuevo, analizando un poquito esto, la A minúscula es el elemento principal, ¿verdad?, del símbolo, y se refiere que habrá pagos periódicos, significa que habrá pagos periódicos vencidos, como lo veíamos en financiera. La X es la edad de contratación, ¿verdad?, que ya vimos antes. No hay ningún término cierto por ninguna parte, lo cual quiere decir no hay una limitación temporal. De hecho, la descripción del beneficio no lo establece, es mientras esté con vida. Por lo tanto, es una renta, de aquí del mismo símbolo se deduce que es una renta vitalicia. También podemos utilizar la ecuación de equilibrio financiero. Tenemos los LX que pagan esa prima pura única y este monto ahora, en el momento actual, en el origen, va a ser igual al valor actual de todo lo que va a pagar la compañía. La compañía va a pagar a los que lleguen con vida al final del primer año, que van a ser LX más una persona, y su valor actual viene multiplicado por la B, porque es un año. Luego también le va a pagar a los que lleguen con vida al final del segundo año, que son LX más dos personas,
y su valor actual por b al cuadrado, ¿verdad? Porque va a ser dentro de 2 años. Y así sucesivamente. Entonces, lo que antes era una fracción, cuando era el total puro, bueno, ahora es una sumatoria de fracciones. Como pueden ver, si dividimos Lx más t entre Lx, nos queda el Tpx. Pero eso ya lo teníamos. Aquí volvemos a hacer el artificio anterior y multiplicamos numerador y denominador por b a la x. Y entonces nos va a quedar esta expresión. En el denominador de x y en el numerador, una sumatoria de los conmutativos de x, desde 1 hasta el final de la tabla. Entonces, esa sumatoria desde 1 hasta el final de la tabla es un valor que se puede obtener y eso da lugar a otro conmutativo, que es un conmutativo acumulativo que se llama nx más 1, que es lo que estaría en el numerador. Por lo tanto, este valor actual, finalmente, si se usan los conmutativos, el valor actual de una vitalicia sería nx más 1 sobre dx. Fíjense que tanto los conmutativos de como, o sea, los conmutativos de se usan en función de las bases técnicas. Necesitamos la tabla de mortalidad y la tasa de interés para calcularlo. Y una vez calculado, eso ya es un valor fijo, pues, porque está en función de las bases técnicas. Y si los dx es un valor fijo, los conmutativos tipo D fijo, obviamente su sumatoria o las combinaciones de estas sumatorias también son fijos. Entonces, al final, luego yo se lo voy a pasar, si va a trabajar con conmutativos, termina teniendo una tabla de conmutativos. ¿Sí? Y con ella trabaja si es que quiere sacar los cálculos, hacerlos de esa manera. Bueno, vamos a dejarlo, todavía queda bastante, ya, bueno, ya van a ser las 9. A ver si mañana nos va un poquito mejor con todo esto. Yo, bueno, trato de averiguar, si no, bueno, trabajamos igual voy a intentar a ver si por Jitsi, por el tema de grabar las clases, si no, ya sabemos que tenemos la opción de Google Meet. Y entonces, nada, yo ahora reviso para ver la asistencia. Rafa, una pregunta. ¿Mañana habrá clases? Dígame. ¿Ah? ¿Mañana habrá clases? Como dice que Sí, sí, no. mañana hay clase. En principio, bueno, la verdad que eso no hablamos con el desorden este. Mientras estemos así, que sean clases virtuales, serían clases de lunes a jueves. ¿Ustedes tienen otras materias o algo? A ver, el mañana se supone que tenemos una clase, los que estamos en séptimo semestre de actuariales, tenemos seguros patrimoniales a las 7. Ajá. ¿Y a qué hora termina esa clase? A las 8:30, profesor. A las 8:30. Uf, tarde. 1:30. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. No, claro. Y me imagino que la mayoría están en esa asignatura. Bueno. Ajá, pero y la otra, ¿y pueden más temprano? De mi parte sí puedo, pues, pero no sé los demás compañeros. Yo también puedo, profesor. Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Yo, bueno, en vez de lo que podrías intentar, a ver, bueno, dependiendo, sí. Si a las 6:15, 6:30, aunque sea hasta las 7:15, una cosa así, 45 minutos, por lo menos adelantar algo, bueno, yo lo haría desde la oficina. Ok. Bueno, varios están poniendo por el chat de Google Meet que sí pueden. Ok. Bueno, entonces en principio vamos a quedar así. Yo trato eso de 6:15, 6:30 más tardar, a ver si mañana por lo menos para redondear esto que estamos viendo hoy, si podemos adelantar algo más. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, chévere. Entonces hacemos así. Eh, Dígame. Una pregunta, ¿la asistencia cómo la va a tomar en Del este chat. En el método? chat, lo que hablamos al principio, ustedes en el chat van a escribir, yo les digo no solamente conectarse, porque a veces los nombres no se relacionan fácilmente con los nombres que aparecen ahí en los chats, no se relacionan fácilmente con los nombres de las personas, y ustedes ponen, bueno, fulanito de tal,
buenas noches, lo que sea, ya yo sé que asistieron. Pues esa es la manera como lo hemos venido haciendo. En el chat ustedes se reportan. Y Perfecto, de ahí yo profe, voy gracias. tomando nota, por supuesto. Profesor, perdóneme, una pregunta. Usted dijo que en esta modalidad online vamos a tener clases de lunes a jueves y la clase de este Sí. viernes entonces no iría. No, este viernes no habría clase. Ah, ok. Entonces, porque el viernes creo que está previsto, pero era en la mañana. Sí, a las 7. Por eso, entonces el viernes no. Mientras estemos así, luego ya veremos cuando ya nos estabilicemos. Ok, profesor. Ok, yo luego voy a ir poco a poco, me imagino que terminará siendo el fin de semana. Hay algunos que ya yo tenía el número y bueno, ya están en el chat de la materia. Poco a poco yo voy incorporando a los demás. Ya les digo, no creo que será el fin de semana que me pueda sentar con calma a hacer eso. ¿Okay? Entonces, bueno, de momento nos vamos comunicando por aquí, por el grupo. La mayoría han contestado que la dirección electrónica está bien. Había un caso que, bueno, lo corregí. Y nada, ahí bueno, poco a poco vamos ajustando. Sí, eso. Y ya entre la semana que viene seguimos con los detalles. ¿De acuerdo? Vale, profe, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, mañana a las 6:30 entonces. Quedamos así. Ok, gracias. Chévere, profesor. Hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, hasta Buenas noches, mañana. profesor. Hasta mañana.